Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludamos en nombre de la congregación, en el nombre del Señor. Vamos a estar continuando con el tema que estamos viendo, que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Creo que ocupar tiempo en hacer un resumen no es mejor verlo el video anterior para poder estar claro lo que tratábamos. Sin decir que lo que notábamos eran los fundamentos del gobierno. Pero para ir al grano, quisiera que ustedes pudiesen acompañarme aquí a Proverbios, en el capítulo 29, y así dar inicio de inmediato a nuestro tema de hoy. Proverbios, y en el capítulo 29, damos gracias al Señor, nuevamente siempre agradecido de su bondad para con nosotros. Y bien, quisiera que hay dos textos de este capítulo que me llaman mucho la atención en lo que tiene que ver con la autoridad. Y uno sí, a manera de introducción, el capítulo 29 y el verso 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y en comparación con este pasaje, el versículo 12 dice así: si un gobernante, hablando de autoridad, y no voy a leer unos segunditos más, denme para poder explicar esto. Siempre me ha llamado mucho la atención el pasaje que está en el versículo 18. Creo que es un pasaje de la Escritura que por muchos años estudié en lo que se refería a eclesiología, en lo que se refería a edificar, en lo que se refería a dirigir. Y este pasaje me enseña a mí que siempre una obra tiene una consecuencia y que no hay efecto sin causa. La Escritura dice que sin profecía o sin visión el pueblo está desenfrenado. Eso uno lo puede recordar allá en Éxodo capítulo 32, en el 31 también, cuando Moisés sube al monte a buscar las tablas de la ley, y el pueblo, al ver que Moisés tardaba, vienen y hacen un becerro de oro al cual comienzan a adorar. Y Aarón, al dar respuesta a Moisés acerca de lo que el pueblo había hecho, él le dice que el pueblo se ha desenfrenado, que es inclinado al mal. Obviamente no estaban con la palabra porque Moisés había subido a buscarla, y es lo que a veces le acontece al pueblo. El hecho de no conocer las Sagradas Escrituras, tanto a un padre como a cualquier persona que esté en un grado de autoridad, le produce un desvío, un desenfreno, que es que lo que trata de explicar es un desvío, porque una persona o algo que no tiene freno, desenfrenado, puede ir hacia cualquier dirección. Y eso es lo que enseña. Y entonces el segundo pasaje que dejé inconcluso dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, o si no tiene visión, sino que lo que ha visto es mentira, o atiende esa palabra mentirosa, dice: todos sus servidores serán impíos. Y es una palabra a meditar, porque cuando hablamos de gobierno, la iglesia, nosotros mismos, como digamos, la Escritura nos ha representado como ovejas que siempre necesitan guianza. Si somos ovejas, lo que necesitamos es un pastor que nos guíe de manera correcta. ¿Y cómo podría poner un ciego a guiar ovejas? Entonces, siempre viene a mi corazón, a mi mente, cuando uno lo recuerda ya en Mateo 23, que el Señor siempre diciendo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Entonces la palabra aquí nos enseña que sin profecía ese pueblo está desenfrenado, y acá lo dice de otra manera, que si su gobernante atiende la palabra mentirosa o está escuchando lo que no es verdad, dice que
todos sus servidores serán impíos. O sea, un pueblo completo, completamente desviado de lo que es la dirección divina. Y un gobernante que no está gobernando con sabiduría. Por lo tanto, cuando analizábamos los fundamentos, que era el fundamento sobre el señorío, que Dios es quien gobierna la iglesia y ha delegado toda esa autoridad en Jesucristo el Señor, ahora podemos atender a aquellos que el Señor ha puesto para hacer eso y cómo es que se ve la autoridad en medio de la iglesia. Y el Señor nos enseña a través de la palabra, que es lo que siempre me gustaría tomar tiempo para explicarle a los hermanos, que las Sagradas Escrituras es lo más importante que nosotros tenemos, digámoslo así, en esta tierra como un instrumento para ser guiados. La palabra, las Sagradas Escrituras, contienen lo dicho por Dios y están puestas para nuestro beneficio. Dice la Escritura que aún tiene ejemplos para con nosotros, para que nosotros podamos ver, observar cómo el pueblo de Dios se condujo y así nosotros evitar aquellas cosas que se hicieron mal. Por lo tanto, es bien importante que nosotros consideremos lo que la palabra está diciendo aquí como la profecía, como la palabra. Porque he visto con el tiempo cómo muchas veces nosotros opinamos o damos una opinión con respecto a muchos temas, pero sin conocer las Sagradas Escrituras. Y no nos damos cuenta que estamos opinando sin sabiduría divina, sino más bien con un pensamiento que de alguna parte salió, pero no de la Escritura. Recordaba, y disculpen que me tome este tiempo, pero a veces es necesario, recordaba a Jeremías, cuando la palabra indica que los gobernantes, dice, aborrecen la palabra, no la aman, la palabra de Dios. Dice, incluso dice, ¿y qué sabiduría tienen? Si desprecian, si menosprecian la palabra del Señor, ¿con qué sabiduría entonces se está dirigiendo? Es con una palabra mentirosa. Y si se está guiando al pueblo con una palabra mentirosa, ¿se imaginan entonces cómo está el estado de la nación, el estado del pueblo, el estado de la iglesia? Bien, es aquí cuando uno piensa o dice en sí mismo que uno no está involucrado en esto. Y bien, cada uno debe examinarse a sí mismo, pero la Escritura nos ha dejado algunos ejemplos. Entonces, para analizar la autoridad en medio de la iglesia y uno de sus desvíos o los desvíos, deberíamos analizar aspectos de ella, pero analizarlos en medio de la Escritura. Y para eso vamos a estar tratando esos aspectos de la autoridad en medio de la iglesia, los vamos a tratar aquí desde Samuel. No debiera ser. Les voy a pedir que me acompañen a la primera carta, al primer libro de Samuel. Y no debiera ser porque el pueblo ha sido gobernado desde el principio, y yo lo entiendo, pero ustedes saben que Samuel viene después del libro de Ruth, que aconteció en medio del tiempo de los jueces, en donde Ruth es la madre de Obed, que viene a ser el padre de Isaí y entonces abuelo de David, hablando del reino. ¿Por qué? Porque el libro de los jueces termina en su capítulo 21, que usted lo puede leer en el capítulo 16, me parece que el verso 12, también el 17 y el 18, versículo 1, 19, versículo 1, y el 21, el capítulo 21, en su último versículo, que me parece que el 25, todo esto que cité dice, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Samuel aparece después de ese periodo en que el pueblo de Dios viene arrastrando una falta de autoridad genuina, una dirección en cuanto a cada uno le parece. Es más, el mismo libro de Josué termina diciéndole al pueblo que sigan al Señor, que no sigan a quien siguieron sus padres. Y luego que dice en el capítulo 2 que luego que toda la generación de Josué y Josué mismo murieron, el pueblo otra vez se levantó una generación que no conocía al Señor, y otra vez, y los filisteos, y pueden leer toda esa historia para culminar en que no había rey en Israel. Entonces Samuel, que es el juez, se dice que el último, viene de Ana y trae orden al pueblo
también incluso viendo la autoridad de, ¿cómo se llamaba este varón? Elí, este varón Elí, que sus ojos se oscurecieron. Sin profecía el pueblo se desenfrena o sin visión. Y este varón perdía la visión como sacerdote, sin reino y sin sacerdocio genuino. Bueno, y aparece Samuel como un juez y además sacerdote. Pero notemos la iglesia del Señor en cuanto a su autoridad, algo a analizar, unos aspectos de ella misma. Notemos aquí en el capítulo 8 de Samuel y en el versículo 5, y dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y aquí lo tienen, como tienen todas las naciones. El gobierno, cuando antes de la transición de no tener rey en jueces, para ya Samuel, como un sacerdote elegido por Dios, ir guiando al pueblo hacia un reino genuino, el cual sería en David, pero el pueblo siempre está buscando un gobierno, pero como tienen las naciones. Cada uno, hermanos, debe hacer un autoexamen de esto, porque el cómo nosotros vemos la autoridad. Pero me parece que aquí ellos están diciendo autoridades como tienen las naciones. Las naciones tienen un presidente, un gabinete, jerarquías. Bien. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Si la autoridad de la iglesia tiene fundamento en Dios y en aquel al que Él delegó, me parece que lo que está haciendo aquí el pueblo de Dios es justamente desligándose de Él. Así que estamos hablando de esa iglesia tradicional. Un aspecto de ella, uno debe observar si el reino en el que uno está reconociendo un reino al cual le parece reino porque se asemeja a como son las naciones. Dice la Escritura luego, bueno, todo él les dice cómo los va a tratar el rey, para venir al verso 19 del capítulo 8, donde dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y bien, y ahora en el capítulo 9, versículo 2, la última parte dice que se elige a este varón, un varón hermoso, dice, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es así como nosotros miramos el gobierno. Es así como nos parece que la autoridad debiera ser una autoridad parecida a como las naciones dirigen sus cosas, sus entornos. Es como ellos constituyen sus reyes, como ellos constituyen sus líderes. Vendría a ser, y disculpen la palabra, a nivel local como una sede social donde se reúnen los vecinos con un dirigente vecinal, con una persona que lidera. ¿Lidera por qué? Porque intelectualmente es mejor que otro, porque tiene un poquito más de conocimiento, de hombros hacia arriba tiene la cabeza, tiene el intelecto, la mente, su inteligencia. Es por eso, por lo cual entonces se elige ese liderazgo. Bien, el Señor hace nos muestra a través de las Sagradas Escrituras este gobierno que el pueblo está exigiendo. Ahora, notemos cuál es lo que el Señor considera de esto un error hacer las cosas de esta manera. Y lo podemos leer aquí en Jeremías, también el Señor es claro en eso. Jeremías, y en su capítulo 2. Bueno,
Aquí dice así de la siguiente manera, en el capítulo 2 voy a leer desde el versículo 8, pueden leer todo lo que está anterior. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Se dan cuenta? No me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. No guardaron sus caminos. Esto, si nosotros, es un tanto fácil quizás criticar al pueblo de Israel por esta conducta, pero ellos no son muy diferentes a nosotros, porque el Señor dice que Él todo esto lo dejó en ejemplo. Disculpen que sea tan redundante en eso, pero Él los puso a ellos como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero cada uno analícese cuánto tenemos nosotros como seres humanos como carne de igual. Dice el verso 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, el Señor está diciendo, no han cambiado sus reyes, el mundo no hace así. El mundo a sus reyes los respeta, a sus reyes los obedece. Ustedes pueden ver a los jefes, a los mismos líderes que nombran, se les respeta. Es un mínimo grupo, quizás a veces el que se revela, pero no es todo un pueblo. Sin embargo, aquí el Señor dice, espantaos, verso 12, cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Y di entonces el error del pueblo hablando de la autoridad, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que el Señor nos aclara que el pueblo ha hecho dos males. Y hablando de esa iglesia que dejó digámoslo así, al pueblo, es que representa al pueblo, entonces nosotros, a veces hay cosas que me son un tanto difícil decirlas, pero debiéramos nosotros considerar estas cosas que son ejemplos para nosotros, pero no verlas alejadas. Eso es porque uno dice, no, yo no he hecho esto. Pareciera que uno no ha hecho esto, pero llama la atención que estas cosas estén escritas, que el pueblo hizo, dejó al Señor. Y como le digo, se hace tan difícil para a veces nosotros reconocer lo que hemos hecho, reconocer las cosas en las que hemos errado, que nos cuesta tanto decir que nosotros hemos dejado a Dios cuando nos hemos congregado toda la vida, cuando hemos sido vidas quizás obedientes incluso al líder que nosotros hemos tenido. Pero el líder que nosotros tenemos es Dios, o lo materializamos en una persona que tiene una autoridad que es igual a las naciones. Como veíamos en la semana pasada, el viernes pasado, el Señor es de un gobierno no autoritario, no por fuerza, decía en 1 Pedro capítulo 5. Es de un gobierno más bien de padre a hijo, un gobierno de ternura. Pero nosotros nos buscamos a veces por la inteligencia, a veces por todo su estudio, a veces por la manera de hablar. Y el Señor dice, me dejaron a mí, me dejaron a mí. Y uno, pero ¿y en qué te hemos dejado? Recuerdo siempre Malaquías, pero ¿en qué hemos faltado en esto? ¿En qué no te obedecimos? ¿O en qué el Señor haciendo reclamos de si soy yo padre, dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y en qué hemos hecho esto? ¿En qué te fallamos? Yo a veces siento que la iglesia está en ese contexto en que no es capaz de darse cuenta si en realidad ha experimentado esto, de haber dejado al Señor y de haber cavado para sí. Bien, la experiencia que ahora quiero que observemos aquí en Isaías,
Y para terminar este punto que, como les decía, se hace tan difícil de explicar, porque uno tiene que limitar las palabras para decir. Se deben limitar para no dañar, para no herir. Pero que la Escritura, hermano, más que lo que yo pueda decirle, que la Escritura les pueda mostrar a ustedes cómo el pueblo ha rechazado el gobierno de Dios para cambiarlo por un gobierno como tienen las naciones, como lo ve a su alrededor, como ve el mundo. Y el Señor acusa al pueblo diciendo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisterna rota. Bien, para concluir, ¿cómo es esto, hermano? Ya el último quizás intento, quizás que la Escritura nos pueda mostrar, pero Isaías lo determina de la siguiente manera. Cuando usted ve allá en el Apocalipsis de 7 iglesias, las 7 iglesias. Ok, aquí la Escritura siempre ha mostrado a la iglesia como la mujer y a Cristo como el esposo. Isaías lo grafica de esta manera, siempre hablando en parábola, como figura. Dice así en el capítulo 4: y cada uno juzgue, que el Señor nos dé entendimiento en todo esto. Dice así en el capítulo 4 de Isaías y en el versículo 1: echarán mano de un hombre 7 mujeres. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. En aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan. Pero echaron mano de un varón. Pero nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. La palabra nos enseña aquí qué es lo que es echar mano de un hombre. Bien, es llevar su nombre. Si nosotros lo analizamos, 7 mujeres, las 7 iglesias, la plenitud de la iglesia, la plenitud de la mujer, diciendo: queremos llevar tu nombre, que dice: quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Por eso que ustedes ven mucho en la iglesia lo que tiene que ver con las bendiciones del Señor. Todo es: bendíceme, que el Señor me provee de esto, que el Señor me dé esto, orando por peticiones, orando por cosas que quiere que el Señor le haga, todo llevando su nombre, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor. Pero dice: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos nuestra ropa. Es como decir: sé tú Jesús, sé tú Jesús de la iglesia, pero no seas el Señor, nosotros vamos a hacer lo que queramos. ¿Qué experiencia podría haber Isaías en esta iglesia, que dice que lo leíamos que anterior y también lo habla de manera futura? Un profeta, alguien que ve, alguien que tiene visión, puede mirar a la iglesia que en el tiempo, dice, de ese tiempo, no sé si estará hablando de las 7 del Apocalipsis o del tiempo contemporáneo figurativamente. Cada uno de ustedes júzgalo. Yo creo que, como dice el dicho, a buen entendedor pocas palabras bastan. Permítenos llevar tu nombre, pero nosotros haremos lo que queramos, comeremos nuestro pan. Y incluso Malaquías dice que menospreciaron el pan del Señor por declararlo fastidioso. Y vestiremos nuestra ropa tiene que ver con vestimentas. El Señor siempre se refiere a vestidos de Cristo, vestidos de amor. La palabra vestir tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con una nueva naturaleza, lo puede leer en Efesios. El vestir siempre está ligado a andar a obras. Y uno aquí puede notar, decir: me voy a comportar como quiero, voy a hacer lo que quiero, andar como yo quiero, voy a comer el pan que quiero, la palabra, el consejo que quiera. Solamente permítenos llevar tu nombre. Disculpen, hermano, disculpen que yo diga esto, pero es solamente decir: yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero en realidad yo hago lo que yo quiero. Entonces, notemos ese tipo de gobierno. Y decía, si el rey atiende la palabra mentirosa. Bueno, creo que me voy a limitar a decir solamente hasta ahí, porque, insisto, considero que es un tema delicado en la iglesia. Pero sí, como les decía, no hay efecto sin causa, ni hay una obra que no tenga consecuencia. Y entonces, hablando de las consecuencias,
Quisiera que me acompañaran aquí a Segunda de Reyes. Nos vamos a permanecer aquí un ratito para estar observando esto mismo, pero dicho de otra manera. Van a ser pasajes un tanto largos. Segunda de Reyes, perdón, estaba en primera. 17. Cuando el rey atiende la palabra mentirosa. En el año 9, voy a leer el Segunda de Reyes 17, verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones. Bien, o sea, hasta este momento el pueblo, aún en el periodo de los reyes, continúa teniendo la misma actitud que Jehová había lanzado, dice, delante de los hijos de Israel y de los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones. Otra vez, el pueblo comportándose igual que las naciones, que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Hermano, de verdad, siendo tan difícil el tema, que se hace tan difícil decirlo por una red, a lo mejor de manera más personal se podría decir más claramente quizá, pero ¿saben? En la iglesia hoy usted puede ver muchas cosas que tienen que ver con las naciones. Muchas cosas que tienen que ver con las naciones. Cosas que si hoy uno las dice, a alguien siempre se termina, con alguien se termina enemistando por ser capaz de decirlas. Pero quiero decirles que la iglesia está trayendo cosas dentro de ella que no son las cosas que el Señor mandó. No son las cosas que el Señor mandó. Una de las cuales se ha dicho tantas veces es que, por ejemplo, el cómo este movimiento que se ve socialmente hoy en día, que tiene tanto auge, no lo voy a decir, pero entra en las iglesias. Está entrando en las iglesias hace años ya. Las sociedades han venido a revolucionar a la iglesia, y una vez escuché a un pastor decir que en vez de la iglesia haber evangelizado al mundo, el mundo terminó evangelizando a la iglesia. Y muchas de las cosas que hay afuera, que hoy ve usted afuera, las comienza a ver dentro de la iglesia. Y hay del que lo diga que eso está malo. Entonces dice aquí el verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel, a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, porque sin visión el pueblo está desenfrenado, pero muchas veces la visión al pueblo le molesta, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Pero yo no puedo guardar algo que no sé, algo que no he leído. A veces veo que hay opiniones que van contra la Escritura, hermanos, contra la Escritura. ¿Saben? Yo hablaba hace poquito nomás en una casa, tomando desayuno con una hermana, de cómo, por ejemplo, la iglesia incentiva en los matrimonios la anticoncepción. Todo lo que tenga que ver con anticonceptivos. Y anda que yo vaya a decir algo contrario a eso, cuando usted puede ver en las Escrituras que a los esposos que tuvo Tamar, uno de ellos, por usar un método anticonceptivo, el Señor lo mató porque no le quería dar descendencia a su hermano, que era Judá. Judá representa al Señor Jesucristo, y la palabra nos dice, nos enseña en Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, ella no le quería dar herencia a su hermano. Los hijos son herencia de Dios. En todas las Sagradas Escrituras, en cada uno de los pasajes, usted nunca jamás va a ver al Señor reprimiendo la natalidad de los bebés.
Todo lo contrario, multiplicaos, multiplicaos. Dice la Escritura, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 1, dice que el único que se opone al nacimiento de los hijos es el rey de Egipto. Y todos sabemos por Efesios quién es el príncipe de este mundo. Sin embargo, el Señor multiplicado, dice que las mujeres eran robustas, que el pueblo se multiplicaba. Dice Jeremías capítulo 29, para denle mujeres a vuestros hijos para que tengan hijos. ¿Por qué el Señor hizo dos y no uno? Para buscar descendencia para Dios. O sea, los hijos son de grande estima. Sin embargo, aún en medio de la iglesia, todo este movimiento que nos ha enseñado a nosotros, la no natalidad, ahora usted lo escucha comúnmente dentro de la iglesia. Es un consejo satánico. Disculpe la palabra que estoy usando, pero es un consejo satánico. Es el consejo del príncipe de Egipto. Sin embargo, el consejo de Dios es multiplicaos allí, dice Jeremías 29, verso 29. Dice, multiplicaos allí y no os disminuyáis. Sin embargo, ese es el consejo de Dios versus lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que tiene más fuerza en la iglesia? Medítelo usted. Medítelo usted. Bien, dice aquí, volveos de vuestra y mandad las ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, lo que yo le citaba, el profeta Jeremías. Multiplíquense, eso es lo que dijo, pero el mundo no dice eso. Y dice el verso 14, mas ellos no obedecieron, hablando de autoridad en la iglesia. Mas ellos no obedecieron. Ahora, ¿qué pasa si es el mismo líder de la iglesia el que está dando estos consejos? Si es de ahí, tomado del mundo, sin darse cuenta, quizás, no lo sé, espero poder hablar de algo que alguien no planeó, pero sí tomándose del mundo para aconsejar a la iglesia. Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Si el Señor dice, y vuelvo a citar el mismo ejemplo, que nos multipliquemos, pudiese ser que el que está promoviendo la anticoncepción es alguien que no cree en el Señor. Es evidente. Saben, en el mundo esto se dice mucho. En el mundo es que se usan ese tipo de frases como no te vayas a llenar de hijos. Son de allá vienen, la iglesia las está adoptando. Otro ejemplo, esto de que los padres o las madres aconsejan a los hijos a tener varias novias para que puedan probar antes de casarse, para que después, eso no es de Dios. La palabra dice que Él le trajo a cada varón le trajo su compañera. Él, Dios la trajo. Lo pueden ver con Adán y Eva, que es simbólico, pero también lo pueden leer en Éxodo capítulo 21, si su amo le hubiese dado mujer. Lo pueden ver con José en Mateo, cómo estaban desposados sin conocerse. ¿Saben? Un sentido de responsabilidad. Un sentido de responsabilidad. No es llegar y tocar las niñas, que cada varón toque a todas las jovencitas, acariciándolas, besándolas. No es eso lo que el Señor enseña. Eso es falta de santidad en la iglesia. El Señor es de compromiso, es quien trajo. Él le trajo a cada varón una mujer para esposa, no para que la pruebe, no para que pololee con ella. ¿De dónde sacó esto otra vez la iglesia? Del mundo. Y esto se está haciendo una rutina habitual en medio de las iglesias. ¿Es el gobierno divino? ¿Es lo que aconseja el Señor? No, notemos, dejando la autoridad de Dios, dejando su consejo, la autoridad de Dios. Pero la iglesia tradicional llena, como dijera Isaías, capítulo 2, llena de costumbres traídas del Oriente. Llena la iglesia de costumbres traídas de las naciones. ¿Por qué? Porque ese es el gobierno, esa es la autoridad que han elegido. Dice el verso 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Ven? Esto está escrito. Dice, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ella,
dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, rey de Nabat, hablando de autoridad, como tienen las naciones. Y Jeroboam, ese rey, cuando el rey atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores son impíos. Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Jeroboam atendió una palabra mentirosa. No la verdad, autoridad en la iglesia tradicional, aquí la tienen. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ello, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, porque obviamente consecuencia. ¿Qué nos aconseja el Señor? Bien, si nosotros miramos un consejo, veamos Lamentaciones. Jeremías, que escribió Lamentaciones, fue un testigo también de la cautividad del pueblo. Tal es que en Segunda de Crónicas y en el capítulo 36, él hace lamentación sobre Judá. Y entonces el Señor nos da a nosotros un consejo, hablando de autoridad. La autoridad en medio de la iglesia tradicional, donde quizás uno pudiese encontrarse, uno analizar en qué tipo de gobierno está. ¿Está siguiendo al hombre? ¿Y no ha tomado en cuenta el consejo divino? ¿Está siendo gobernado a través del terror, como yo decía el viernes pasado? Alguien que, si no me siguen a mí, les va a pasar esto otro. Bien, consejo divino, dice aquí en Lamentaciones, alguien que gustó de todo esto, que profetizó acerca de estas cosas, de todo lo que el pueblo había hecho mal, por lo cual habían ido en cautiverio. Bueno, dice aquí que les comentaba acerca de Jeremías, dice el verso 3, el capítulo 3 y verso 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, porque él se airó, recuerden lo que leíamos ahí en Segunda de Reyes, pero dice el verso 22, el consejo divino, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud y sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 40. Y entonces, escudriñemos nuestros caminos. ¿Se apartaron de los caminos? Consejo divino. Todo lo que usted lee, lo que vino sobre ellos, la aflicción por causa de ese desvío. Pero entonces, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese es el consejo. Dejaron el reino, me dejaron a mí fuente de agua viva. El consejo divino, vuélvanse a mí. Levanten sus corazones todos, porque nos hemos rebelado, dice el verso 42, fuimos desleales, tú nos perdonaste. Entonces, pero el consejo,
guárdelo en sus corazones, volvamos a Jehová. No más de las naciones, no más de este gobierno falso, de esto que nosotros al parecer ante nuestros ojos, por ser más grande, por hablar más bonito, por vestirse mejor, por quizá incluso tener mejores estudios, porque alguien hoy en día nos impresiona, disculpen que use esta palabra, nos impresiona con una credencial. Y nosotros menospreciamos al que no tiene credencial. Es como decían los fariseos al Señor Jesucristo, es como le decían ellos, bueno, ¿y ustedes de dónde sale la autoridad que tienen ustedes? El Señor no tenía credencial, no es alguien que creció en el Sanedrín al lado de los sumos sacerdotes, para nada. Ellos buscaban a Él como maestro, pero es una persona sin credencial en la que ellos no le creían. Entonces, a veces nosotros estamos mirando como el mundo que nos muestra en un carnecito, que en un papel dice que tal persona es algo que no me tiene que mostrar en un papel, me lo tiene que mostrar con su vida. No necesita que diga ministro ordenado, nada de eso. Porque ese orden, ministro ordenado, dice la Escritura, considerad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, o la palabra la verdadera. Dice, y considerad, o mirar, observar, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Yo imito lo que veo. Considero lo que estoy viendo, la conducta de aquel que me está dirigiendo. Es lo que decía Primera de Pedro, que leíamos la semana pasada. Si no dice, hablando de los ministros, siendo ejemplos de la grey. No es un carnet, es que la vida sea un ejemplo. Que uno pueda mirar, observar en aquel que está dirigiendo un ejemplo de vida. Y que además hay en él la palabra de verdad, por muy dolorosa que sea para el pueblo. Porque muchas veces por evitar eso, dice la Escritura que Dios nos quiere corregir. Nosotros no podemos traernos las cosas que traemos de afuera a implementarlas en la iglesia. No se puede, hermano. No es bueno. No es bueno. Y bien, quisiera terminar y concluir aquí en Hechos capítulo 26 con una palabra que vamos a leer un puro verso porque entiendo que ustedes conocen la historia, que es la historia de Pablo. Y bueno, el Señor echa en tierra todo aquello que él creía, todo el gobierno, todo lo que él pensaba. Recuerden que él parte diciéndole, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice él, pasa en contra. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Poniéndose bajo el gobierno divino. Ya no las cartas, dice que tenía de los principales, no. Bajo el señorío de Cristo. Quiero decirles que mientras tuvo él cartas de los principales sacerdotes, persiguió a la iglesia, hizo males contra la iglesia, amparado por esas mismas cartas que recibía. Una vez que viene al reino del Señor, los papeles se dan vuelta y comienzan a perseguirlo a él. Es interesante que cuando alguien sirve al Señor, al parecer es estorbo en las iglesias porque, discúlpeme hermano, miren, usted lo puede leer en muchos pasajes. Cuando se expulsen de la sinagoga, dice el Señor, recordad que yo os lo había dicho. Recuerden al ciego que el Señor limpia sus ojos del lodo, mandándolo a lavarse en Siloé, que dice que le preguntaron tantas veces cómo le había abierto los ojos, que al final cuando Él les dice, ellos responden, ese hombre es pecador, dice nosotros, y tú nos enseñas a nosotros, dice como diciendo, el ciego me enseña a mí lo que yo tengo que hacer, y dice, y le expulsaron de la sinagoga. Por lo tanto, es como si las personas, disculpen este ejemplo, hermano, si los ciegos no quisieran a nadie que vea, porque a cualquiera que pueda ver, lo sacan de la iglesia. Y usted me dice, ¿está hablando de la iglesia ahora? Hermano, yo le estoy hablando de los ejemplos que están escritos. La Escritura dice que los expulsaban de la sinagoga. El Señor advierte a todos los hijos de Él que los sacan. También la Escritura nos enseña que incluso dice la Escritura, cuando los hombres hablen bien de ustedes, dice, tengan cuidado, porque así hablaban los padres de los falsos profetas, hablando bien de ellos. ¿A cuáles de los profetas, dice el Señor, no mataron? A todos los que decían la verdad, hicieron escarnio, los mataron por decir la verdad. Bien. Así que ahora Pablo se encuentra al revés o a la otra vereda. En una vereda tenía las credenciales, tenía las cartas de los principales sacerdotes, perseguía a la iglesia. Una vez que conoce al genuino rey, al genuino Señor y comienza a vivir bajo su reino, ahora la persecución es sobre él.
Ok, pero una palabra que es bueno aquí, es muy, muy hermoso, es que dice así en el verso 16, voy a leer de ahí para concluir en lo que quiero dejar con ustedes. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hablando de visión, comenzábamos, sin visión el pueblo se desenfrena. Librándote de tu pueblo, noten porque es un pueblo rebelde, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Ven? Va a ser él una luz, va a ser una visión. Quiero decirles que haber sido esa visión, a él estamos en el capítulo 26, porque él está dando un testimonio frente a Agripa, él está preso, por decir esto. ¿Ya? Y en el capítulo 28 ya lo vemos que se dice la historia que lo decapitaron, pero él estaba preso, por decir la verdad. Bien, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o del reino de Satanás, o el reino del engaño, el reino del padre de la mentira. Recuerden, cuando un rey atiende la palabra mentirosa, todos sus hijos son impíos. Bien, no atiendas más a las tinieblas, sino vuélvete a la luz, sin profecía, sin visión, sin luz. ¿Ok? Dice, y de la potestad de Satanás, potestad, autoridad de Satanás, a la autoridad de Dios, a lo que manda Dios, no los hombres, no las naciones se rigen o están bajo Satanás, y eso la iglesia tiene que darse cuenta, que este mundo está o se rige por él. Bien, y dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, venirse de la potestad del reino de Satanás para trasladarse al reino de Dios, al reino de la luz, que obviamente está regido por una, llamémoslo, no sé si estaría correcto, pero una constitución diferente. Las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, la luz. Y termina aquí, y ahora hablando del gobierno sobre mi vida y asumiendo cada uno. Por lo cual, oh rey Agripa, como les decía, le está contando, y esta palabra quiero dejar con ustedes, no fui rebelde a la visión celestial. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. La respuesta de Pablo es, no voy a ser rebelde a la autoridad de mi Dios. Aunque esa palabra vaya en contra incluso de lo que se está diciendo y no dije con la Biblia, dije sin fundamento. Todas las cosas que se dicen sin Biblia se dicen por pensamientos de hombre, por gobierno, porque una persona que la inteligencia, lo que sea. He escuchado a algunos por ahí diciendo que no es suficiente solo la palabra de Dios para enseñar a la iglesia. Por eso que hay que ir a la universidad a estudiar pedagogía. Cuando ser maestro es una gracia de Dios, dada del Espíritu Santo. No se adquiere en ninguna universidad, es un don. Es un don del Señor. Pero fíjense cómo hemos estado trucando la verdad de Dios para poder formar, a ser incluso líderes, como tienen las naciones, formados en una universidad, formados políticamente. Lo que muchas veces se ve, constituyéndonos un rey como tienen las naciones, más que gobierno divino. Dentro de la iglesia muchas veces hay política. Que el Señor nos ayude para poder ver con visión de Él, para que la palabra nos traiga luz a nosotros y digamos, no fui rebelde a la visión celestial. Que el Señor nos haga obedientes de su señorío. Hermano, que el Señor les bendiga, que Dios nos ayude y nos guarde. Gracias, hermano.